Bienvenido, será un placer escucharlo, lo recibimos con este aplauso. Bueno, esta exposición va a ser radicalmente distinta a las otras y probablemente puede ser que a muchos por esa razón no les interese o les interese poco, porque yo voy a hablar de cosas que vienen de hace 1 millón de años y que van a afectar los próximos 100 años. O sea, no voy a hablar ni del año pasado, ni 2 años atrás, ni tampoco del año que viene, la próxima presidencia. Vamos a hablar del principal amenaza que tiene el hombre en la Tierra, que es el cambio climático global. Ustedes saben bien que se hizo en París la reunión de la COP21, es el Tratado de Defensa del Medio Ambiente, 195 naciones. La reunión fue un fracaso porque todos los compromisos presentados por los países no van a arreglar el problema del planeta, lo van a agravar, y la presentación argentina fue una de las más débiles y ya van a ver por qué. Bueno, ¿cómo muevo esto? ¿Cómo muevo? A ver. Apriete el botón verde. Todo esto viene, la culpa todo lo tiene Enrique Santo Discépolo en su tango Cambalache, siglo XX Cambalache problemático y febril. Y tenía razón, desde la revolución industrial nunca había crecido la población en el mundo. Piense usted que de Nerón hasta la revolución industrial la población crecía a 400.000 personas por año. Luego, después de la revolución industrial, gracias a los avances de la medicina y de otras transformaciones, el hombre comienza a ocupar la tierra y llega a aumentar la población 60, 70 millones por año y está subiendo ahora 55 millones por año. Esta es una cosa inédita. Piensen ustedes que de la época de Nerón hasta la revolución industrial, que nace en Inglaterra, no subía la población, luego sube de una manera exponencial. Pero este no es el problema. El problema es otro. El problema es que el hombre nunca consumió ni petróleo, ni carbón, ni gas hasta la revolución industrial. Y después de la revolución industrial comienza a consumir petróleo, carbón y gas. Y los tres tienen un gran problema. Los tres emiten dióxido de carbono que se acumula alrededor de la Tierra, la rodea, evita la disipación de estos gases de efecto invernadero y la temperatura sube. Y al subir la temperatura comienzan daños irreversibles e irrecuperables en todo el planeta, que se concentran estos daños entre los países que están entre los trópicos, no los países que están alejados de los trópicos. El problema es que entre los trópicos vive la mayoría de la población, particularmente la población pobre. Todo esto fue planteado por el informe Stern del Reino Unido hace varios años. Se hizo un estudio de costo-beneficio y solucionar los temas de cambio climático implicaban inversiones adicionales equivalentes a 5 puntos del PBI, a 1 punto del PBI, pero los beneficios eran 5 puntos del PBI. Claro que la diferencia estaba en que los beneficios de 5 puntos del PBI eran difusos y apropiados globalmente, o sea, nadie era propietario de esos beneficios y los costos tenían que ser afrontados por los diversos países y eran costos tangibles. Y esto, que es lo que se viene discutiendo el protocolo de Kioto, no ha podido ser resuelto, agravado por el hecho que hay 2 tipos de países: los países desarrollados, que son responsables del grueso de la porquería que está arriba, y los países en desarrollo, que hoy son responsables del 90% de las emisiones. Piense usted que Estados Unidos dejó de ser el primer emisor global, hoy es China. Se puede demostrar que no hay ningún conflicto entre crecimiento económico y preservación del medio ambiente. Lo que hay es pérdida de rentabilidad de sectores tradicionales aferrados a las energías fósiles, y ya vamos a ver las cifras, que son los que complican de alguna manera la discusión. Yo no veo bien acá, voy a tener que venir para acá. Bueno, recién dije, hay grandes diferencias entre el pasado y el futuro. La situación hoy es la siguiente. El que lidera las emisiones contaminantes es China, 28%, y claro, es el primer país. Hoy el PBI chino es el principal PBI del mundo, a moneda paridad constante. Le sigue Estados Unidos con 15%, luego viene la India, Rusia, Japón, Alemania, Corea. Argentina está en el lugar 28. Alguien puede decir, bueno, Argentina no es importante, no contamina mucho. Bueno, Argentina contamina más que 170 otros países que contaminan mucho menos que nosotros. Y la contaminación ambiental por Argentina per cápita
es mayor a la de muchos países europeos, lo cual nos está indicando que nuestra matriz energética no está aportando a la solución de este problema. Las negociaciones han venido avanzando en los últimos años muy poco. Copenhague, Cancún, Durban, Doha, Varsovia, Lima, la última París. Y la próxima será en diciembre en Marrakech. Y siempre pongo el mismo lema, en busca del tiempo perdido, porque el tiempo pasa y cada año las emisiones van subiendo y no hemos podido a escala planetaria hacer una política de preservación del medio ambiente. Hay gente que cree que esto se resuelve con el agotamiento de los recursos fósiles, totalmente equivocado. Nunca hubo tanto petróleo y tanto carbón en el mundo como hoy, y gas. Piense usted que hace 40 años las reservas de petróleo alcanzaban a menos de 30 años y hoy las reservas de petróleo cubren más de 50 años de consumo. Los avances tecnológicos, geológicos en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos han sido tan grandes que el que crea que este problema se resuelve por el agotamiento de los recursos fósiles está totalmente equivocado, porque cada vez hay más recursos fósiles. Acá tenemos los grandes actores, en petróleo Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y China, en gas Estados Unidos, Rusia, Irán y Qatar, y en carbón China, Estados Unidos, la India y Australia. El partido, políticamente hablando, a escala internacional se juega con estos actores. Ustedes ven que Estados Unidos está en todas, prácticamente en primer lugar o en segundo lugar. Vamos a esto, que esto es importantísimo. Estábamos emitiendo, los humanos, 31 gigatones por año de dióxido de carbono. Para que preservemos el planeta, deberíamos estar emitiendo dentro de 30 años, lo que se llama el escenario 450 partículas por millón, 21. Bueno, las proyecciones que se habían hecho hace unos años decían que no íbamos a estar emitiendo 21, íbamos a estar emitiendo 37. Quiere decir que de ninguna manera vamos a preservar el límite de aumento de 2 grados centígrados de la temperatura sobre los niveles previos a la revolución industrial. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que 42 islas van a desaparecer, que toda la costa americana, desde Nueva York a Miami, tiene serio riesgo de inundación y que en la ciudad de Buenos Aires es probable que en varias décadas desaparezca toda la parte norte de la ciudad, desde Recoleta hasta San Isidro. Que ciudades enteras como Lima, Quito y La Paz se queden sin agua. ¿Por qué se van a quedar sin agua? Y porque no hay nieve. ¿Y por qué no hay nieve? Por el calor. Los Alpes desaparecieron, 2/3 de los Alpes. 2 de cada 3 pingüinos que iban a Punta Tombo han desaparecido. Si ustedes leen la prensa especializada, van a ver cómo a nivel del Polo Norte y de Groenlandia, a nivel de la Antártida, hay fenómenos de achicamiento del permafrost y de la propia capa de hielo enormes. Y todo esto va al mar, al haber ese tipo de hielo sube el nivel del mar. Además, el informe Stern, por ejemplo, predijo hace 10 años que íbamos a tener el dengue. Para la gente mayor nunca conoció el dengue. ¿Y de dónde salió el dengue? El dengue es hijo del aumento de la temperatura. Porque los mosquitos estaban siempre en Paraguay y en toda la zona del norte. ¿Pero por qué hay ahora la epidemia? Y justamente por el aumento de la temperatura. Además, hay muchísimos otros efectos que no los voy a agobiar a ustedes porque la prensa especializada periódicamente lo cuenta. Pero el problema es que esto es exponencial. Cada año es peor que el año anterior. Bueno, este es el informe que se hizo sobre la Argentina. En la cordillera, Cuyo y Patagonia, menos precipitaciones, más temperatura, menos caudales, menos energía, recesión de los glaciares, Patagonia, aumento de la temperatura, la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es un candidato a pasarla mal. El río Paraná y el río Uruguay van a traer cada vez más caudales y cada vez va a haber más inundaciones. ¿Por qué? Porque todo el régimen de lluvias de la zona amazónica está siendo afectado. Bueno, una cantidad de cuestiones que por el tiempo no lo vamos a discutir ahora. Este documento se lo dejo para que lo lean, porque a mi juicio es el que cierra definitivamente el debate. Este es un documento conjunto de la National Academy of Science de Estados Unidos y la Royal Society de Inglaterra, del Reino Unido, con una serie de preguntas y respuestas muy obvias y bien claras, que ustedes lo van a poder leer, donde son inequívocas. Este es un fenómeno causado por el hombre. Es falso de que no se puede hacer nada. Pudo haber ocurrido en el pasado. No fue un fenómeno entrópico.
pero fueron por otro tipo de razones. Hoy está bien claro que esto tiene nombre y apellido, se llama carbón, se llama petróleo, se llama gas y se llama deforestación. Bueno, esto se lo dejo, no hay tiempo de repasarlo, pero lo quieren leer, léanlo, se lo sugiero que lo lean porque es muy valioso. Las advertencias han venido año a año, cada vez más. Hay informes de las agencias que controlan el clima en el mundo que están muy preocupadas, sobre todo este año. Los últimos 14 meses son los más calurosos en el planeta desde que se llevan registros 1880. Es más, las autoridades climáticas de Estados Unidos han sacado un comunicado diciendo estamos desconcertados. Estamos desconcertados. Esta es la temperatura. La barra que ustedes ven horizontal es el promedio de la temperatura mundial en el siglo XX. Fíjense, es obvio ese dato, fíjese cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX la temperatura comienza a subir. Y comienza a subir de una manera exponencial. Esto es lo que yo les decía, algunos de los daños que estamos sufriendo, ¿no es cierto? El calentamiento del Ártico. Este es el comunicado. Las temperaturas sorprendentemente elevadas que se han registrado hasta ahora en el 2016 están causando conmoción en la comunidad científica y del clima. Estas son las mediciones de la contaminación del dióxido de carbono hecha en la base naval americana en Hawái, Mauna Loa. En 1959 había 316 partículas por millón, ahora hay más de 400. El límite crítico son 450. ¿Qué quiere decir? Que si cruzamos la barrera de 450, la temperatura subirá más de 2 grados centígrados. Y si sube más de 2 grados centígrados, el detalle de daños irreversibles es enorme. Hay una cantidad de producción científica poco difundida, pero que es bien tajante en esto. No hay ninguna duda de este tema. Bueno, entremos en la parte económica. El Fondo Monetario encaró este tema y propuso el impuesto universal al dióxido de carbono. Como buenos economistas, esto es una externalidad negativa. Una externalidad negativa se corrige con un impuesto o una restricción. Como una externalidad positiva merece un subsidio. Muy bien, lo que están proponiendo es un impuesto que equivale a casi $8 el barril de petróleo. Ustedes se dan cuenta que si el petróleo vale $45 el barril y usted le pone un impuesto fijo de $8, le absorbe gran parte de la renta petrolera. Entonces, esta propuesta del Fondo Monetario, que es a nivel académico, no es una propuesta política, es una propuesta académica del Fondo Monetario, no tiene mucho avance político a escala internacional. Después de la reunión de París, Cristiana Figueres, que era encargada de este programa, dijo: analizadas todas las propuestas presentadas para la reunión de París, se estima que la temperatura global subiría a 2,7 grados. Estas son las propuestas que presentó cada país. Pero lo que a mí me preocupa como argentino, que si todos los países hubiesen presentado una oferta similar a la Argentina, la temperatura mundial subiría 4 grados centígrados. La propuesta presentada por el gobierno anterior, bueno, a mí como argentino me avergüenza ir con una propuesta que implica que la temperatura mundial sube 4%. Me parece absolutamente irresponsable. El gobierno actual la acaba de retirar y hay que elaborar una nueva propuesta que no va a ser una tarea fácil. Políticamente hablando, la Argentina se ubicó en todas estas negociaciones de una manera insólita, porque usted tenía un bloque de negociación integrado por Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, otro grupo que estaba integrado por Brasil, la India, China y Sudáfrica, que eran estos del grupo de los 5. La Argentina estaba alineada con Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Libia, Siria, Venezuela, Ecuador, Cuba y la Argentina. Acá son todos grandes productores petroleros y exportadores, salvo 2 países, Cuba, que depende claramente de Venezuela, y Argentina, yo no sé qué hacía ahí junto con Qatar. ¿Cuál es el interés estratégico argentino con estos países? Bueno, el actual gobierno acaba de retirar a la Argentina de este bloque. Si a usted me piden la opinión, yo digo, hagamos un bloque con los países del Mercosur,
si vamos a hacer una política ambientalmente sustentable de conservación y eficiencia energética que implica muchas cuestiones de carácter tecnológico, por ejemplo, regulaciones industriales, normas de la industria automotriz, las tenemos que discutir en el ámbito del único bloque sólido que tenemos y legalmente avanzado, que es el Mercosur. Esto es muy interesante porque antes de la reunión de París, un grupo de empresas petroleras le pidió a Naciones Unidas que pongan el impuesto al petróleo. ¿Quién encabeza la lista? La Shell, la British Petroleum, la State Oil, que es la estatal noruega, la Eni italiana, la Total. Estos petroleros europeos entienden el problema y le dijeron a Naciones Unidas, déjense de macanear, pongan el impuesto universal al dióxido de carbono y nosotros vamos a convencer a nuestros accionistas de modificar la pauta de inversión en otras empresas. ¿Quién no firmó? No firmó Chevron, no firmó YPF, no firmó la ESO. Los americanos no firmó ninguno. Firmaron los europeos. Bueno, las Naciones Unidas también está hablando ahora del impuesto universal al CO2. Esto se lo acabo de decir, el Acuerdo de París no alcanza para preservar el planeta, no alcanza, es insuficiente. Y acá viene el tema interesante. Estas cifras que ustedes ven acá son las proyecciones de emisiones de dióxido de carbono presentadas por la British Petroleum en febrero de este año. Y si ustedes ven bien, las emisiones que para preservar el planeta deberían caer un 30%, no caen un 30%, suben un 20%. Claro que la intensidad energética mejora porque el PBI mundial se duplica. El PBI mundial se duplica, las emisiones suben 20%, implica que por unidad de producto ha caído. Pero esto es una trampa, no alcanza. No alcanza con que se reduzcan las emisiones por unidad de producto. Se tiene que reducir el total de emisiones, porque lo que causa la contaminación es el nivel global de emisiones. Interesante la declaración del ministro de Petróleo de Arabia Saudita. Los combustibles fósiles son buenos y además son necesarios, son un abundante recurso natural. Durante los últimos 250 años han transformado nuestras economías y nuestras sociedades. Su producción en masa ha resultado en consumo masivo, han creado y sostenido el crecimiento económico y la prosperidad. Los combustibles fósiles continuarán jugando un rol vital en el panorama energético, nos guste o no nos guste. Está bien clara la posición. En la última reunión que pasó hace 2 meses en Berlín, todo el bloque petrolero mundial sigue en la misma situación. Miran para otro lado cuando se discute esto y ahí dice bien claro, nos guste o no nos guste. Bueno, a todo esto se sumó el señor Trump. El señor Trump, no vamos a hablar de Trump, de la interna política de Estados Unidos, no nos interesa, o no es el lugar para hablar. Pero este hombre ha dicho algo realmente absurdo. Dijo que el cambio climático es un concepto que fue inventado por China para perjudicar la competitividad de los negocios de los Estados Unidos. Es realmente increíble que un candidato presidencial, lo cual no es ninguna casualidad, porque ustedes deben recordar que cuando el señor Bush fue electo presidente de la República, fue electo presidente en la década del 90, el principal lobby que financió la campaña de Bush fue el lobby pro-life, el antiaborto, lo cual tiene una justificación ética. Sí, pero el segundo lobby financiador fue la industria del carbón. En Estados Unidos, el enemigo de las emisiones, el que pretende preservar, no es la industria petrolera ni la gasífera, es la industria carbonera, que controla el Senado de Estados Unidos, porque controla 22 estados. Y es muy difícil ser electo senador sin un financiamiento masivo de la campaña electoral. Bueno, esto es trágico. Si llega a ganar Trump, claramente Estados Unidos se va a retirar, no va a impulsar los acuerdos como lo impulsaron los demócratas con Obama. Los chinos no se van a preocupar por eso, la India tampoco se va a preocupar por eso, porque ellos tienen problemas muy serios. Y esto sería realmente un agravamiento del problema. Este cuadro es muy importante porque este es el más importante de todo, porque esta es la proyección que hace de las emisiones el gobierno de los Estados Unidos hace pocos meses. Acuerden, hace un minuto yo dije que para que no crucemos la barrera crítica a los 2 grados centígrados, las emisiones tenían que caer 30%. Bueno, según
las proyecciones que hace la Agencia Energética del Gobierno de los Estados Unidos, las emisiones de carbón van a subir 32%, la de gas 70% y la de carbón 18%. Por lo tanto, las emisiones totales van a subir casi 34%. Si las emisiones totales suben casi 34%, vamos a un aumento de la temperatura entre 3 y 4 grados. Cruzamos claramente la barrera 2 grados centígrados. Acá hay un gran problema económico que la propia British Petroleum hizo un informe muy interesante. La British Petroleum hizo un estudio que dijo, vamos a ver, si nos tomamos en serio lo que dicen estos muchachos del cambio climático y preservamos los 2 grados centígrados, ¿cuánto del petróleo que está bajo tierra, descubierto, desarrollado y listo para producir, pierde valor económico? Porque no se podría usar. La conclusión es, 2 de cada 3 barriles de petróleo no habría que usarlos. Esto es una pérdida de más de 60 trillones de dólares. Esto es 2/3 del PBI mundial. O sea, dicho en otros términos, pretender preservar al planeta de este deterioro ambiental implica renunciar a utilizar petróleo que ya vale en los balances 65 trillones de dólares. Es un conflicto enorme. Y por algo, 2 papas hablaron de esto. Ya sabemos, la última encíclica la conocemos en cierto detalle, pero de lo que no poco se ha hablado de la encíclica anterior, en el cual, a mi juicio, se trata con mucha precisión del punto de vista institucional el tema del cambio climático. Estoy hablando de la encíclica Caras y Veritatis. El Papa Benedicto dice algo muy sabio, que es muy simple de explicar. Un problema global requiere una solución global. Una solución global requiere una autoridad global. Y si nosotros los humanos no somos capaces, institucionalmente hablando, de hacer un régimen internacional que dé a alguien una autoridad con todos los atributos para definir una política de preservación del medio ambiente y hacerla cumplir, y cada uno se corta por la sola y viene la teoría del free rider. En economía política, los que son acá economistas saben bien qué es el free rider. El free rider es el colado, es el que dice, muchachos, arreglen ustedes, yo no, yo me corto solo. Yo no corrijo la externalidad, corríjanlo ustedes. Por eso, ahí tenemos un problema muy serio. En el caso argentino, si uno quisiera ser cínico, diría, bueno, como hicimos todo tan mal, ahora la podemos hacer mejor. Y claro que lo podemos hacer mejor. Queda claro que desde el punto de vista argentino, el sendero hoy es ir a las energías renovables, ir a la conservación y eficiencia energética. ¿Por qué? Y porque nos quedamos sin petróleo y sin gas. Nosotros hemos perdido la mitad de la reserva de gas desde el 2003 acá, hemos perdido el 16% de la reserva de petróleo, la producción de gas ha caído 16% y la producción de petróleo ha caído 25%, y el consumo ha aumentado. En el sector eléctrico nos fue bastante parecido. La demanda eléctrica subió en punta, en megawatts subió 38%, pero la capacidad instalada creció a la mitad. Quiere decir que tenemos este deterioro energético, hace mucho más fácil desde el punto de vista político una decisión de ir por energías limpias, energías renovables y por la conservación y eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? Reducir el consumo de energía por unidad de producto, y la tecnología humana lo sabe hacer bien eso. Y este es claramente un sendero que yo creo que deberíamos comenzar a transitar. Nuestra experiencia en los últimos 2 años ha sido patética. Piensen ustedes que en energía eléctrica, la energía fósil, o sea, la contaminante, petróleo y carbón, porque el gas es mínimo, a pesar que hemos hecho una central que va a quemar 1 millón de toneladas de carbón en Santa Cruz, pero como esa mina no produce más de 80.000 toneladas, no va a funcionar. No se rían, hicimos una central eléctrica que necesita 1 millón de toneladas de carbón, al lado de una mina que produce 70.000 toneladas. Y ahora están pensando si van a traer el gas. Bueno, el grueso de la energía eléctrica que hemos generado el 2003 para acá ha sido contaminante. No hemos desarrollado ni la hidráulica, ni la eólica, ni la solar. Entonces,
nuestras emisiones de dióxido de carbono en el sector eléctrico han aumentado 272%. Nosotros en el 2012 emitíamos 12 millones de toneladas y el año pasado, cifras del Ministerio, hemos emitido 46, 272%. O sea, hicimos todo al revés. Bueno, pero todo esto nos puede poner en un sendero mucho más razonable en el futuro. El gobierno ha creado un Ministerio de Medio Ambiente, le ha dado rango de Ministerio de Medio Ambiente, han formado una comisión. Tengo entendido que la presentación hecha ante París se va a retirar, se va a cambiar. Tenemos que hacer una nueva propuesta que tenga en cuenta las metas razonables para un país como la Argentina, porque en definitiva la Argentina no está entre los países más pobres. Nosotros estamos en la clase media y la prueba está que nosotros sobre 195 países ocupamos el lugar 28 en emisiones totales y en emisiones per cápita estamos muy por encima de los países en desarrollo y hasta incluso por encima de muchos países europeos. Bueno, una nueva agenda energética debería contemplar desde el punto de vista ambiental los siguientes puntos. El potencial hidroeléctrico argentino es enorme. Hay que explotarlos, con buenos proyectos. Tenemos ríos de envergadura, los ríos andinos y la cuenca del Plata. Recién acabo de decir, la solar, la eólica y la maremotriz. Por el lado de la eficiencia pública, la gran batalla es el ferrocarril. El ferrocarril y el transporte urbano. Yo creo que nuestras grandes ciudades, inclusive Córdoba, Mendoza, Rosario, tienen que ir a formas de transporte urbano modernas. El gran modelo es el Transmilenio, el ligeriño de Curitiba. Yo tuve oportunidad de conocerlo de la Sota, que fue gobernador acá y fue embajador, lo conoció y me dijo, anda a Curitiba, anda a verlo. Bueno, cualquier persona que haya ido a Brasil sabe lo que es el ligeriño. El ferrocarril de cargas modernizado puede cumplir un gran rol. Cuando usted piensa que la carga ferroviaria en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, el 50, 60, 70% de la carga se mueve en tren, no se mueve en camión. Nosotros estamos moviendo la carga ferroviaria, la carga total, el 90% largo es en camión. Y un camión contamina 30 veces más que un tren. Tan simple como eso. Un camión contamina 30 veces más que el tren. Ahí ese es un sendero que tenemos que recorrer. La otra cuestión son normas técnicas para carácter industrial, que claramente habría que armonizarlos al interno del Mercosur para contestar la pregunta, ¿cómo hacemos que las industrias prosperen y trabajen con tecnologías productivas que minimicen las emisiones? Lo cual implica minimizar el consumo de energía. La otra cuestión en la cual puede haber un gran aporte de los gobiernos provinciales y también municipales es tomarse en serio el tema de la edificación. A mí me gustaría saber que alguna municipalidad o algún gobierno provincial está premiando, ya sea del punto de vista regulatorio o del punto de vista tributario, estoy hablando del impuesto inmobiliario, a los que hacen edificios verdes. ¿Qué aliciente hay para hacer un edificio verde? Y ahí se juega el partido. Hoy en Berlín usted no hace un edificio que no esté autorizado con tarjeta verde. Su edificio tiene que ser construido, y eso los arquitectos que están acá lo saben bien, con tecnología que minimicen el consumo de energía. Pero eso requiere un Estado activo que los apoye, por ejemplo, con un régimen del impuesto inmobiliario diferencial. Ahí hay un sendero claramente para avanzar también. Y luego tenemos todo el tema de los artefactos eléctricos que reduzcan el consumo de energía. Bueno, yo creo que la situación en Argentina es favorable por las malas razones, no por las buenas razones. Porque como hemos distorsionado todo en el pasado, ahora va a ser más fácil corregirlo, avanzar por el nuevo sendero de conservación y eficiencia de energías limpias. Y termino con esta frase de Chomsky: el optimismo es una estrategia para hacer un futuro mejor, porque si uno no creyera que el futuro podría ser mejor, no estaría probablemente dispuesto a asumir la decisión y la responsabilidad de querer hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alieto Guadagni, economista, que ahora vamos a aprovechar, si es tan amable y dispone de unos minutos, si hay alguna pregunta de la audiencia, que levante la mano, le vamos a acercar un micrófono para que pueda responder nuestro expositor.
Les pedimos ser muy puntuales en la pregunta para poder avanzar. Ahí está. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si ve algún rol o la necesidad de un rol del Banco Central regulando el financiamiento, también como manera de, no puedo decir obligar, pero sí de promover una industria más limpia, construcción más limpia. Perfecto, toda la razón. Ahí tiene que la banca oficial tenga línea de crédito especial para todos los proyectos que sean capaces de reducir el consumo de energía sin reducir la producción, o sea, la eficiencia. Yo creo que hay posibilidades para eso, hay posibilidades, porque es una externalidad positiva. Si un empresario cambia su tecnología, reduce el consumo por unidad de producto, él se beneficia. Sí, pero se beneficia a toda la comunidad, es una externalidad positiva y la buena teoría económica nos dice que las externalidades positivas deben ser premiadas, por ejemplo, con financiamiento preferencial. ¿Otra pregunta? A ver, aquí. ¿Tenemos alguna consulta? Acá adelante. ¿Usted considera que la energía nuclear o la producción de electricidad a través de la energía nuclear, en este momento, dadas las circunstancias que estamos pasando y por ser una producción bastante limpia, independiente del residuo, que hay tecnologías importantes para recuperarlo, es para fomentarla en este momento? Es muy buena la pregunta esa, no es fácil de contestar. Vámonos con los puntos a favor. La energía nuclear es limpia, no produce dióxido de carbono, tiene otros riesgos ambientales, no globales sino locales. Todos saben los accidentes que ha habido y los daños de esos accidentes. Pero hay un problema que hay que discutirlo con mucha tranquilidad, que es el costo. El costo. Tradicionalmente hablando, el costo por kilovatio instalado nuclear es el más alto del todo. Por ejemplo, puede ser el doble o el triple que una hidroeléctrica. A favor de la energía nuclear hay muchos argumentos de carácter tecnológico, de carácter científico, progreso tecnológico, ese tipo de cosas. Cuando yo escucho eso, lo escucho con respeto, pero digo, sí, pero dígame el costo también. Entonces, a mí me gustaría ver los costos y además no creo que nos tenemos que casar con ninguna tecnología. Yo no soy partidario de hacer arreglos nucleares ni con Rusia, ni con China, ni con Canadá, ni con ningún país. Yo creo que nosotros tenemos que definir una política nuclear, escoger los proyectos que creemos que sean más aptos, visualizar las tecnologías que sean más competitivas y ofrecer una competencia internacional. Porque mi experiencia como funcionario me dice que cuando usted hace un acuerdo de Estado a Estado y le da a un país el monopolio en la provisión de ciertos servicios, seguramente a usted le sale más caro. A usted le sale más caro. Y la experiencia nuestra en esto, recuerden ustedes los tratados bilaterales con España, los tratados bilaterales con Italia, etcétera, etcétera, todo ese tipo de historia. Yo no creo en los acuerdos de esa naturaleza. Me parece que hay que respetar la competencia. El que tiene que definir la política es el Estado argentino, pero no casarse con ningún país. ¿Cómo, por ejemplo, en un sendero de desarrollo nuclear, cómo no le vamos a abrir la posibilidad a los franceses o a los canadienses? Nosotros estamos en condiciones de preparar ofertas, mejor dicho, licitaciones competitivas que nos aseguren que estas potencias, la vuelvo a repetir, China, Rusia, Canadá, Francia, compitan. Pero me parece que el rol primordial en la expansión del sector eléctrico en términos cuantitativos es la energía hidroeléctrica. Nosotros tenemos como... El Ministerio de Energía había identificado allá por el año 2005 30 proyectos hidroeléctricos. Lamentable eligió los que estaban en el lugar 25 y lugar 28, en lugar de los que estaban en el lugar 1, 2 o 3.
por hacer estas 2 centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, desechamos proyectos en Neuquén, en La Pampa, en Chubut, en Mendoza, que eran mejores, pero mejores en que en la cuestión costo-beneficio. No es muy difícil programar hidroeléctricamente. Usted tiene el costo del aprovechamiento, tiene la potencia instalada, los kilovatios que va a generar, hace la cuenta, ¿y por cuál empieza? Y por lo que son más baratos en términos de kilovatios instalados. Empezamos por estos 2, que ahora dentro de todo se pudo arreglar lo mejor posible, porque nosotros teníamos... se renegoció con China. Con China, no me acuerdo la cantidad de grupos, creo que eran 6 unidades generadoras, se redujo a 4, pero los chinos se hacen cargo de la línea, porque en esta licitación se iban a hacer las 2 centrales hidroeléctricas y después no tenía línea, ¿no? Había que hacer una línea de alta tensión de 500 kilovolts desde el río Santa Cruz hasta la zona metropolitana. Bueno, lo que se ha logrado ahora es que por el mismo precio, por la misma cantidad de energía, van a hacer la línea, lo que van a reducir la potencia. ¿Y cómo puede mantener la misma cantidad de energía reduciendo la potencia? Trabajando en la base, trabajando los grupos generadores, trabajando las 24 horas del día, en lugar de estar trabajando 6 o 7 horas en lo que se denomina la punta. Dentro de todo, me parece que ha sido una buena negociación. O sea, porque usted partió a negociar sobre la base de un contrato ya firmado. Usted no tenía libertad de elección. Usted tenía, el gobierno actual heredó un contrato ya firmado, que no se debió haber firmado nunca así. Bien. Continuamos. La última pregunta. Otra pregunta por acá. ¿Qué lectura hace de la reciente licitación de los renovables? Todavía no conocemos los precios, si tiene alguna información de por dónde podrían ir esos precios y cómo comparan esos eventuales precios respecto de lo que hoy nos está costando la energía de otras fuentes. Y a propósito de eso, si le parece razonable ir despacio, porque probablemente próximas licitaciones podrían abaratar esos costos por menor tasa de interés de descuento de los flujos y por incluso abaratamiento de esas tecnologías. Sí, buena la pregunta. Primero, estas energías tienen gran futuro y depende crucialmente, usted lo acaba de decir, el único costo que tiene la renovable es la tasa de interés. Es el único costo. Porque los equipos tienen valor homogéneo en el mundo, no son tan complicados los equipos, no son grandes inversiones, son tecnologías bastante simples. Quiere decir que la diferencia que puede haber en una oferta es, por ejemplo, ¿por qué las ofertas en Uruguay son más baratas que la oferta en Argentina? Y porque la tasa de interés, el riesgo país uruguayo, la tasa de interés uruguaya es menor que la Argentina. Me parece que, yo no lo he seguido bien de cerca, no conozco en detalle las ofertas, pero me parece que a medida que avancemos y se vaya reduciendo el riesgo país, vamos a poder tener mejores ofertas. No le voy a contestar detalle por detalle porque no lo conozco, pero creo que ese es un sendero que hay que avanzar. Probablemente haya que avanzar con mucha velocidad. Y que no es tan difícil, porque vuelvo a repetirle, son inversiones atomizadas. No estamos hablando de inversiones de 700, 800 mil millones de dólares. Estamos hablando de inversiones inferiores a 50 millones de dólares. O sea que es más fácil movilizar empresas locales. Me parece que ahí tenemos un sendero importante. Más en la eólica que en la solar, ¿no? En el mundo ha caído mucho el costo de la eólica. Aunque en algunos países se ha retraído porque también ha caído mucho el precio del petróleo. Antes la eólica se comparaba con un petróleo $130 el barril y hoy el petróleo en el mundo vale $45, menos en la Argentina que vale 67. Pero esa es la comparación, ¿no? Bien, acá nos piden una pregunta más. Adelante. Tenemos al fondo de la sala me pidieron una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si en vez de un ajuste de tarifa como se realizó actualmente en Argentina, ¿no se podría migrar a un esquema como, por ejemplo, en Europa, como existe en España, que tenés 20 empresas comercializadoras de lo que es el gas y la luz, y que permitiría un mercado mucho más competitivo, lo que haría que la gente pueda elegir la tarifa y también eso generaría un mercado donde la gente no esté atado a un solo servicio, a un monopolio, como el caso de EPEC, como el caso de Telecom y Telefónica,
en el que nosotros no solamente pagamos un servicio que no es bueno, sino que tampoco tiene un postventa o un postservicio que sea el adecuado. No, los europeos, sobre todo los españoles, tienen sistemas muy avanzados, pero comencemos por una gran diferencia. Ellos no producen ni petróleo ni gas. O sea que toda la estrategia de ellos es cómo optimizar desde el punto de vista de importación, lo cual facilita bastante la tarea regulatoria. Porque en Argentina, que fue por muchos años un país exportador, recién ahora se convirtió en importador. Pero déjeme que le dé algunas cifras respecto al tema del gas, para ubicarnos en la naturaleza del debate. En diciembre de este año, una familia, si yo pagaba 1 por el gas, si hubiera vivido en Santiago de Chile hubiera pagado 10, y si hubiera vivido en San Pablo hubiera pagado 20. No, perdón, 15. Yo pagaba 1 por la electricidad, si hubiera vivido en Colonia Carolla hubiera pagado 6. Pero ahora estamos hablando de gas. ¿Cuál es el problema con el gas? El gas no es importante en el mundo. El gas es el 23% del consumo total, pero el carbón es más importante y el petróleo es mucho más importante. Pero la Argentina es un país único. La Argentina, el 52% del consumo de energía es gas. Es un país gasero la Argentina. No hay muchos países del mundo que tengan vehículos a GNC. ¿No es cierto? La Argentina es un país gasero. Pero ¿dónde está el problema? Que usted me puede decir, bueno, en Arabia Saudita, en Qatar, el consumo de gas es el 70% de la total de la matriz energética. Sí, pues hay una diferencia. En todos estos países, Qatar, Emiratos, el gas es infinito. La reserva, cuando usted mira las estadísticas de reserva, dice 100 y un signo más, porque ya ni las miden, más de 100. La Argentina perdió la mitad de la reserva de gas en los últimos 12 años. La producción de gas es 20% menor que la del 2003. Hoy 1 de cada 3 metros cúbicos de gas viene por barco, y viene por barcos caros, a puertos que están colmados, el puerto de Bahía Blanca y el puerto de Campana. Tuvimos que dar vuelta a los 2 gasoductos del norte que iban a Chile para exportar gas, y tenemos que traer gas, que Chile no produce, que Chile está trayendo de Oceanía. Esto nos complica totalmente porque claramente estamos en una situación de depender crucialmente de importaciones, con precios que son muy altos comparados con lo que estábamos pagando. Y encima de eso, para definir los subsidios, llamamos a un economista que se llamaba Hood Robin. En lo haber llamado a Robin Hood. Porque Robin Hood, ¿qué hacía? Ahí le sacaba lo de arriba y le daba lo de abajo. El economista que hizo todo el régimen anterior de subsidio era Hood Robin, porque le sacaba lo de abajo vía impuesto inflacionario y le daba a los de arriba. El 10% más rico de la población, en el caso de gas, recibía un beneficio 6 veces mayor al 10% más bajo. ¿Por qué? Porque si usted subsidia el pan o la milanesa, todo el mundo está... no hay diferencia de clases en el consumo de pan y milanesa. Todos los humanos pueden más o menos consumir lo mismo. Pero si usted regala el gas, ¿a quién premia? Al más rico, porque el consumo de gas es un consumo secundario. Usted no consume gas, usted consume calefacción, pileta, etcétera, etcétera. Y los ricos son los que tienen más equipamiento para consumir gas. Los pobres no tienen, tienen una estufita nada más, ¿no es cierto? Entonces, todo el régimen de subsidios hasta la fecha era absolutamente regresivo. Yo hice una cuenta, una familia de Recoleta recibía en subsidio por gas el equivalente a 6 asignaciones universales por hijo que recibía una mujer en la Villa 21. Bueno, esperemos que todo eso se corrija. Muchísimas gracias, Alieto Guadagni, por la disertación. Invitamos al ingeniero Martín Mengual a hacer la entrega del recuerdo por su disertación. Muchas gracias, Alieto, un placer escucharlo. Gracias, ingeniero Mengual. Hacemos la foto del recuerdo en este 39º aniversario de Fundación Mediterránea, ya llegando al final. El aplauso. Llegando al final de esta jornada, nos queda el último panel y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente orador. Bienvenido, Lucas Liach, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, en este cierre del 39º aniversario.